Bien, no solamente se ha perdido el expediente en el caso del escándalo Cofopri, sino que además se han perdido 4 computadoras del local central de Cofopri, es decir, se quiere borrar todo lo que se ha hecho. Eso fue denunciado por el propio ministro de Vivienda, quien además ha dicho que 2 personas más han sido incorporadas e involucradas en la investigación, entre ellas el secretario general de Cofopri, Julio Calderón. Bueno, hemos invitado a Rolando Izaguirre, que es especialista en derecho de propiedad, para tratar de entender qué es lo que ha pasado en este caso. Doctor Izaguirre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primera pregunta. Entiendo que estos eran uno de este terreno, que creo que son como de 800.000 metros cuadrados, parte del cual 300.000 fue vendido de esta forma, a un precio irrisorio, a este señor Chauca. Este terreno era de la Superintendencia de Bienes Nacionales y Cofopri se lo adjudicó. Eso ha sido, entonces, primera pregunta, ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Además se lo adjudicó, creo que sin que la Superintendencia lo supiese, se apropió del terreno. Bueno, vamos a aclarar unos puntos. En primero, la lectura de este caso hay que hacerla sobre la información que se tiene de la investigación periodística, porque no se tiene a mano el expediente que, digamos, va a dar la historia de lo que ha sucedido en este caso, pero sí tenemos el marco institucional, que nos da, digamos, una ruta de lo que puede haber ocurrido. Todos estos bienes que son del Estado, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, deben ser administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Lo que sucede es que Cofopri, desde la década del 90, del 95, comenzó a desarrollar una capacidad para regularizar tenencia en la tierra de sectores que tenían que ser incorporados a la economía moderna, sectores que ya venían ocupando en asentamientos humanos. Entonces tuvo una gran labor en formalización de propiedad en pueblos jóvenes, centros urbanos, y estas ventajas hacen que después se le den otras competencias. Se le da competencias en materias de titulación rural, y en el año 2008 se da un decreto legislativo, que es la madre de este cordero, que es el decreto legislativo 1089, que quiere crear un sistema temporal para titular predios rurales y predios eriazos que han sido habilitados supuestamente e incorporados a actividades agrícolas. Este decreto legislativo da competencia a la Cofopri para de oficio iniciar los procesos y incorporar a su patrimonio estos bienes. Es decir, el bien de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales pasa a Cofopri para que ejerza estas competencias. Ahora, esto presupone que haya un poseedor que ha estado más del plazo de prescripción, y que además haya realizado actividad económica de darle valor a este terreno, incorporarlo agrícolamente, es decir, haberlo cultivado, haberle dado un valor a un terreno eriazo, y que el ente administrativo que va a transferirlo haga las verificaciones del caso en campo. Ahora, el esquema normal y formal del Sistema Nacional de Bienes Estatales es que estas adjudicaciones en principio respeten el principio de libre competencia a través de la subasta pública. Es decir, haya un concurso y pujen los interesados por un bien que es del Estado y que el Estado tiene que recuperar su valor. Y el segundo principio es que la adjudicación debe hacerse a valor de mercado. Y acá vienen los problemas de este esquema temporal del decreto legislativo 1089. Hay una excepción al principio general, ya no es subasta, sino adjudicación directa, que tiene cierta lógica en el entendido. Si hay una persona que ha ocupado un terreno del Estado, que el Estado no está utilizando, que no ha dado valor, pero que le da una actividad económica, lo ha incorporado con inversión, hay cierto principio para una adjudicación directa. Lo que no tiene ninguna lógica es que por vía reglamentaria se haya establecido que el valor que se paga es el valor de arancel. Eso se estableció por vía reglamentaria. Por vía reglamentaria, que rompe el principio de la ley del sistema. ¿Es un reglamento dado que por decreto supremo? Es un decreto supremo reglamentario del decreto legislativo. Es increíble. Entonces en realidad se está autorizando efectivamente a esta clase de cosas. Ese es el... O sea que el valor de arancel al que se ha vendido este terreno es el que prevé el esquema, digamos, del procedimiento. O sea que no hay una ilegalidad en realidad. En cuanto a la fijación del valor de adjudicación, no. Lo que sucede es que el procedimiento está diseñado para tener, como se ha dicho en estas entrevistas que se han hecho a los funcionarios, una serie de candados institucionales para proteger actos de corrupción, que es que en principio hay un prediagnóstico, un diagnóstico físico y legal que se debe
averiguar cuáles son los antecedentes de la propiedad, su ubicación, si es que está en terrenos de propiedad o zonas arqueológicas o de propiedad privada. En realidad lo que se busca ver es si cumple con los supuestos que prevé el decreto legislativo, que es que este terreno sea eriazo y que haya sido incorporado vía habilitación. Después de que existe este primer prediagnóstico, hay una inspección de campo que deben realizar funcionarios de COFOPRI para constatar in situ que hay efectivamente actos de siembra, desarrollos agropecuarios. Y eso no se habría realizado probablemente. Este debe explicar por qué ha desaparecido el expediente, porque es la prueba contundente de que si vamos ahora al terreno, ese terreno debe ser simplemente un terreno eriazo, continuar como eriazo. No sería sujeto de esta transferencia. No tendría. No podría serlo. Así es. O sea, el primer candado es la inspección, o sea, con la visita ocular se da cuenta que en esa solicitud no debería prosperar. Entonces ahí debe haber habido pues una colusión entre funcionarios de COFOPRI y el beneficiario, el adjudicatario de este terreno, porque... no hay otra razón que le explique cómo pueda haber llegado a darse esta adjudicación, porque debe pasar previamente una inspección, y no solamente es el candado de la inspección, sino que una vez que hay esta inspección ocular, hay funcionarios que emiten un informe legal y un informe físico, que no solamente describe el inmueble, sino que deben ellos dar fe de que existe esta habilitación rural del predio. Y estos expedientes y esta solicitud no llega a convertirse en una adjudicación si previamente no se difunde ni no se publica. Y ahí hay otro problema del diseño reglamentario que establece que la publicación o la difusión será con los medios que COFOPRI considere idóneos. Y es en las zonas de las municipalidades, etcétera, pero puede ser un cartel que se ponga simplemente en el periódico de la municipalidad y no haya una difusión donde cualquier interesado pueda oponerse, porque si bien el reglamento prevé la oposición para que estos actos de corrupción puedan ser denunciados oportunamente antes que se lleguen a estas adjudicaciones, obviamente había una difusión dirigida, ¿no? ¿Y cuán generalizados, cuántos casos de este tipo habrá en COFOPRI con este reglamento? No se conoce de otros. Habría que ver las estadísticas en las cuales se han dado títulos de adjudicación directa en virtud de esta norma, ¿no? También hay problemas con SUNARP, ¿no? Nosotros hicimos un informe acerca de superposición de terrenos en Tarapoto, pero una cosa pues flagrante, ¿no? A veces hasta 2, 3 superposiciones. ¿Para qué este registro? Es una cosa increíble. Claro, lo que sucede es que eso es un problema que nace del surgimiento de nuestro sistema registral, ¿no? Nuestro sistema registral nace, digamos, copiado de la ley hipotecaria española, donde originalmente era un sistema manual, un sistema de folio personal, donde las propiedades eran en función de los propietarios y no de la identificación precisa de los inmuebles. La identificación precisa del bien sobre el cual va a recaer la propiedad conlleva manejo de catastro. Entonces muchas de las inscripciones, muchos de los predios incorporados al registro no tenían un respaldo catastral. Entonces cuando se van generando estas descripciones de inmuebles son descripciones narrativas muy imprecisas. Entonces ahí vienen las superposiciones o incluso casos peores de duplicidades registrales. Predios registrados en 2 partidas, donde tienen 2 vidas legales en paralelo, ¿no? Definitivamente esos problemas solamente pueden depurarse a través de trabajos de migración de información donde se trate de replantear la información histórica a actual vía un soporte gráfico, ¿no? Mientras eso no exista, hay estos riesgos de superposiciones. Pero ya las ventas se produjeron y las personas han comprado de buena fe, existiendo propietarios ahí antes. Así es. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, legalmente se resuelve con el principio del tiempo, ¿no? La adquisición más antigua es la que debe prevalecer, ¿no? Lamentablemente es la que debe prevalecer. Bien, doctora Isaías, muchas gracias por su participación. No hay por qué. Hasta luego.